fueron bien delimitados, porque vale la pena mencionar que la tasa de mortalidad materna disminuyó de 139.7% en el año 2007 a 111% en el año 2013. El objetivo número 6 habla sobre la lucha contra el VIH-Sida, la malaria y otras enfermedades, con los objetivos que son detener y comenzar a reducir la propagación del virus y lograr el acceso universal al tratamiento de VIH-Sida para todos, no haciendo exclusión de nadie. El objetivo número 7, asegurar la sustentabilidad ambiental con los objetivos que serían prevenir la pérdida de recursos naturales, también reducir la disminución de la diversidad biológica y lograr una reducción significativa para el año 2015. Y el objetivo número 8 pretendía promover una alianza mundial para el desarrollo respecto al caso de Guatemala, como la asistencia externa para el desarrollo, que siempre ha sido una parte importante del financiamiento presupuestario, principalmente aquellos enfocados al gasto social y la promoción del desarrollo sostenible. Los dejo con mi compañero que hablará sobre la agenda post-15. Gracias. Buenas tardes, compañeros. Hablamos sobre la agenda post-2015, una propuesta de agenda política integrada para el desarrollo económico y social inclusivo y un mundo libre de pobreza para todos. Podemos hablar de uno de los resultados de la reunión Río-Madrid, el cual fue el acuerdo de los estados para desarrollar los objetivos y el desarrollo sostenibles, los ODS, como una herramienta útil para la acción en esta área. El documento final de Río más 20 establece que el proceso de establecimiento de objetivos de desarrollo sostenible debe ser coordinado y coherente en el proceso de valoración de la Agenda para el Desarrollo después del 2015. Las coordinaciones entre la globalización... Myron, disculpe, no se le escucha bien, fíjese. Tal vez podemos mejorar el audio porque... ¿No si me escuchan ahí? Ahí creo que va a estar un poquito mejor. Adelante. Las conexiones entre la globalización, el desarrollo humano y la agenda post-2015 están representadas en los diversos ejes del CATUM, especialmente aquellos relacionados con los recursos naturales y con los recursos... Permítanme un segundito. Tengo problemas con mi internet, licencia, perdón. Y especialmente aquellos con los recursos del mañana, buscando el futuro y la felicidad de las personas basado en un marco global de derechos humanos. Con respecto a la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo, en 1994 se llevó a cabo en el Cairo, Egipto, la cuarta Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo. Esto significa un cambio en los conceptos de desarrollo y políticas relacionadas. La acción política profunda dirigida a cambiar el estatus y la situación de las mujeres en la sociedad es muy importante debido al alto nivel de exclusión de género en el país. La CIPD presentó dos desafíos principales para el país: actualizar el enfoque estratégico de las políticas para contribuir a la reducción de la desigualdad social y profundizar los esfuerzos para sectores específicos, especialmente en salud, educación, empleo, migración, gestión de riesgo de desastres, entre otros. El requisito previo para resolver estos problemas es decidir sobre objetivos nacionales y territorios y fijar objetivos a nivel nacional, sectorial y territorial. La forma de acción de mujeres. Se trata de modelos construidos mediante diferentes procesos históricos que incluyen programas, normas y políticas que finalmente definen los roles de hombres y mujeres en la sociedad, colocando a estas últimas en una situación de desventaja sistémica. Con este fin, los compromisos contenidos en la Declaración de Beijing han dado lugar a diversos esfuerzos por parte de las instituciones gubernamentales, ONG y de la sociedad civil, buscando la diversidad para la aplicación de estos programas en áreas que se declaran se han convertido en un marco guía para apoyar los derechos de las mujeres. Río más 20. La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible Río más 20 ha dado como resultado uno de los principales
acuerdos entre un grupo de Estados miembros para desarrollar un conjunto de objetivos de desarrollo sostenible, que será una herramienta útil para implementar esfuerzos coordinados y dirigidos en este tema. El documento final de Río+20 establece que el proceso de los ODS deben alinearse con una evaluación de la Agenda de Desarrollo post-2015, teniendo en cuenta estas visiones por un lado y los resultados de las distintas cumbres por otro. Es necesario demostrar que las tres dimensiones del desarrollo sostenible aún no están plenamente integradas, ya que la dimensión económica es más importante que los aspectos socioambientales. Por eso, países como Guatemala y Colombia ven en la cumbre de Río 2020 un importante espacio para la comunidad internacional y para encontrar soluciones acordes. Marco de acción de GEO. El instrumento coloca el tema de la vulnerabilidad y la mitigación de riesgos en la agenda internacional. Este es el comienzo de un proceso más intensivo y sistemático de popularización de este problema en todo el mundo, reconocido por 168 países. Un año después de que se expirara el titular de la licencia, el país ha sido uno de los más vulnerables del mundo. Así que el Plan Nacional de Desarrollo aborda las cuestiones pendientes sobre la mitigación de desastres. Durante las próximas décadas, los enfoques de gestión de riesgos deben desarrollarse desde la perspectiva de planificación nacional, regional, sectorial, institucional y empresarial. El responsable mayor debe ser el sector público, pero también se debe formar una hoja de ruta para la incorporación de otros factores claves como el sector privado, la academia y la cooperación internacional. Con esto damos por concluido nuestra presentación, compañeros. Agradecemos mucho su atención. Bien, muchas gracias, Maynor. Ok. Bien, para Astrid, por favor. Dentro de estos objetivos que usted mencionó, de los objetivos del Millennium, ¿qué pudieron establecer con relación al avance en sus metas en el caso de Guatemala? Estamos hablando que este fue el plan de desarrollo del Millennium que fue del año 2000 al 2010, bueno, antes de que, digamos, sería el 2014, ¿no? Al 2013, porque al 2014 entra la nueva agenda. ¿Qué pudieron establecer en cuanto a lo que al alcance de metas y objetivos establecidos durante este periodo? Astrid. Astrid, ¿me escuchan? ¿Los demás me escuchan o solo Astrid no me escucha? Fuerte, claro. Sí, se escucha bien. Entonces Astrid ya nos abandonó. Bueno. Que nos había comentado que iba saliendo del trabajo, licenciada, estaba manejando. Ya. Ok. Permítame un momentito. Bien, para el resto del grupo, ¿qué pudieron establecer con relación a estos objetivos? Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, Karen. No sé si me escucha bien. Sí, le escucho perfecto. Pues los objetivos del milenio, como bien lo explicaba Astrid, pues eran un poquito, bueno, no un poco, eran más, exigían más que incluso los ODS. Y ello causó cierto problema en Guatemala porque
al principio en la agenda no se habían priorizado los problemas a tratar. Y Guatemala, recuerdo yo muy bien que había pues abordado todos los problemas sin priorizarlos. Entonces esto no iba a dar resultados reales, ni siquiera iba a dar resultados, porque no podemos tratar todos los problemas como tal. Y eso fue la mejora que se hizo con los ODS, priorizando el CATUM 2030 y aunándolos y uniendo todos en los ejes principales del CATUM. Pero efectivamente, digamos, hubo algunos avances significativos con relación a estos objetivos. Por ejemplo, la educación primaria, la alfabetización, Y todos esos, la salud no tanto, la salud realmente fue al contrario, esa se vino para abajo porque pues antes era un poco mejor, había un sistema mucho mejor estructurado, teníamos los centros y puestos de salud a nivel nacional y obviamente pues los hospitales de referencia. Sin embargo, en los últimos años prácticamente los centros de salud y los puestos de salud a nivel nacional no están funcionando, pues la mayoría pues están prácticamente con una infraestructura destruida, no tienen medicinas, no tienen médicos ni paramédicos que los atiendan. Me refiero pues porque el sistema de salud se compone de los hospitales de referencia, que son los hospitales grandes como digamos el San Juan de Dios, el RUD, el Hospital Nacional de Retaluleu, el de Antigua, etcétera, ¿no? Y luego, perdón, y luego está el segundo nivel de salud, que estos son los centros de salud. Estos centros de salud se ubican más bien, digamos, en algunas cabeceras municipales, los que no tienen pues hospitales, pues tienen un buen centro de salud y, por ejemplo, en San Lucas, ustedes pueden ver que ahí hay un centro de salud que trabaja bastante bien. Sin embargo, en el resto, ya digamos, cuando hablamos de comunidades que están mucho más alejadas, el problema es bastante grave. Y luego, pues, el tercer nivel, que son los puestos de salud, que son, muchas veces están ya sea en las cabeceras municipales pequeñas o bien en las aldeas de los municipios. Ahora, en el caso de la educación primaria, sí hubo avances significativos en cuanto, digamos, a casi eliminar el analfabetismo, a la construcción de muchas escuelas a nivel nacional, que inclusive, pues, efectivamente, sí fue, digamos, un mal diseño en el caso de educación, el desarrollo, digamos, de nueva infraestructura educativa, porque mucha de esas se hizo solo un aula en cada aldea, por lo menos cada aldea en Guatemala creo que al día de hoy tendrá un aula, pero pues conseguir el maestro no estaba tan fácil y luego pues el mayor problema que tenían pues era la supervisión y la dirección precisamente de todo ese sistema de salud. Resulta que hacían un aula y no ponían digamos, un maestro, y si lo ponían, pues el maestro era su jefe, su director y todo, pues, porque solo había un maestro y quién lo controlaba, pues, ¿verdad? Entonces, muchas veces los maestros llegaban lunes en la tarde y se iban jueves en la tarde, y entonces realmente ¿qué estaban haciendo? Aparte de que, digamos, en muchas aldeas y caseríos, en la misma aula, pues se atendían los grados de primero a sexto, pues, ¿verdad? Que solo había un maestro. Sin embargo, pues algo era mejor eso que no tener nada, ¿no? O sea, en ese sentido ¿cómo se llama? Se avanzó bastante y en otros aspectos. Pero ¿qué fue lo que ustedes investigaron y qué fue lo que encontraron? No sé si tienen algunas cifras o algo que hayan analizado con relación a este tema.
Licenciada, buenas tardes. Respecto a la educación primaria, la cobertura que, bueno, según la información que yo pude obtener, era de que la educación primaria ha decrecido durante el presente gobierno, situándose en 85% para educación primaria. La educación secundaria llega a 44% de los jóvenes en edad de recibirla. Esta última con el agravante de haberse privatizado, ya que Pero el Estado... perdón, Astrid, ¿estamos hablando del periodo actual o estamos hablando del periodo que está comprendido dentro del plan del milenio? Estamos hablando del año 2000 al 2013. O sea, del año 2000 al 2013 nosotros teníamos 8, en el plan de desarrollo del milenio teníamos 8 objetivos específicos. Y dentro de esos objetivos se establecieron metas. ¿No? Entonces, y eso pues lo podemos ver en estadística, ¿no? Buscamos las estadísticas del periodo y podemos ver, bueno, en el año 2000 teníamos X escuelas y hoy tenemos tal cobertura, teníamos tanto de analfabetismo, hoy tenemos tanto, y bueno, podríamos haber establecido y haber hecho esa relación digamos, Esta información era dentro del periodo. en el periodo 2000 al 2013. Exactamente. Entonces, como les comentaba que el Estado no atendía más del 20% de la demanda y el 80% restante correspondía a los colegios privados. Entonces, acá se vio un claro retroceso en las posibilidades de los pobres de acceder a la educación. Respecto a la salud, el grado de abandono por parte del Estado de este servicio público era muy evidente porque solo se tenía cobertura para el 11% de la población, recargado sobre los pobres, ya que ellos no podían tener acceso tan fácilmente por los gastos, ¿verdad? Y en términos prácticos, la salud pública no existe porque es cierto que solo se atiende a una parte de la población, pero ¿qué pasa con la medicina? Ya ve que pues no se logra cubrir exactamente con los objetivos que se habían planteado en este periodo. Y las conclusiones que destacaron para ese periodo de tiempo fue de que el racismo, la discriminación, la exclusión y la desigualdad eran las causas centrales de que el país no estaba avanzando en dirección a cumplir los objetivos del milenio, con los derechos económicos, sociales, ambientales, y que la pobreza se deriva de la alta concentración de los ingresos, porque el 20% de la población acapara el 80% de los ingresos. Entonces es una desigualdad que provoca exclusión para los que no logran tener acceso a, a esta parte de lo que se mencionaba. Bien. Bueno, aquí pues tenemos varios aspectos que nos plantea el plan, viendo realmente pues cuál era la situación antes del año 2000, o sea, todavía el siglo pasado, y de ahí pues que logramos para este año, para el año 2013, ¿verdad? Que es cuando prácticamente viene y se sustituye esta estrategia de desarrollo por la actual. Bueno, vamos a solicitar la colaboración de algunos de los compañeros para que vayamos platicando un poco al respecto para ver cuáles son las impresiones que tienen los demás compañeros. Vamos a ver, Johanna Arroyave. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, Johanna. Bueno, realmente, perdón, Sí, le escucho. es respecto a lo que Sí, se... es respecto a lo que estamos hablando, respecto, digamos, a los 8 objetivos del milenio,
que son los antecedentes de de la actual agenda que tenemos en el CATUM, ¿verdad? Entonces, ¿qué podríamos decir, digamos, en cuanto, digamos, al avance del alcance de metas de estos objetivos durante el periodo, digamos, en que estuvo vigente el plan, y también, obviamente, pues, actualmente cómo estamos, pues, ¿verdad? Porque a veces se hacen algunos adelantos y luego, pues, también se retrocede en los años posteriores. Así que cuénteme, ¿cuál es su conocimiento al respecto? Bien, yo considero que realmente con estos objetivos, en vez de haber un avance, considero que ha habido un retroceso en la mayor parte de los objetivos, porque muchos de los, pongamos, de los candidatos, ahorita presidentes, y como el presidente actual, ellos mencionan mucho sobre cómo han ellos supuestamente contribuido a reducir la brecha existente que hay entre la pobreza extrema, ¿verdad? Y pues realmente tanto en estadísticas como en comentarios, como en la sociedad en general, pues no ha habido mucho cambio. Es más, considero que hay mayor pobreza extrema y lo pongo en el punto de vista en el interior del país, con el tema ahorita que hay de migración, ¿verdad? Muchas de las personas consideran que migrar es una solución, pero realmente no se dan cuenta que los países tienen potencial, así como Guatemala, en el caso de Guatemala. Yo considero que sí hay mucho potencial em, para trabajar. Yo sé que muchos dicen es que no hay trabajo, pero yo considero que no se busca el trabajo, no se busca un empleo. Simplemente la gente se está acomodando y le puedo mencionar como ahorita vienen de todos los países, o sea, de todos los países del mundo y Guatemala simplemente es un paso, se puede decir, entre Centroamérica. Entonces escuché un comentario hace poco donde decían es que Guatemala es muy peligroso, es que en Guatemala nadie ayuda, es que en Guatemala es un país muy feo, así. Entonces uno dice, no, es que no hay trabajo, es que no hay, es que sí hay, lo que pasa es que la gente no quiere ayudar y piensan que irse a sentar a una banqueta es, aunque suena cruel, es hacer algo y realmente no, y ¿de qué le sirve pasar a todo México, llegar a Estados Unidos? Si últimamente las noticias en Estados Unidos declararon que en Nueva York hay una alerta sobre los problemas que hay de sanidad y es porque es demasiada gente para un pequeño estado, se puede decir así, que no están haciendo nada, no están contribuyendo. Entonces yo creo que eso a la misma vez provoca pobreza, más pobreza de la que existe realmente en cada territorio. Entonces, por eso considero que tanto la pobreza extrema, lo de la maternidad también es otra cuestión. Considero que ahorita a nivel mundial no estamos aptos para tener más niños, se puede decir así, porque ya los pocos que hay no tienen un futuro, no tienen una visión, no hay nada realmente, los recursos están escasos totalmente, desde agua, todo, alimentos. Entonces, considero que a nivel mundial todo ha ido en retroceso, ¿verdad? Porque creo que los gobiernos no están tomando las medidas adecuadas. El tema de la corrupción, pues lo hemos vivido desde hace muchos años y lo único que han hecho es beneficiar únicamente al sector privilegiado, al que ya tiene, pues ahora tiene más, y al que está luchando por tener algo, le ponen trabas, ¿verdad? Entonces, esta sería mi opinión. Creo que no hay un desarrollo y por lo tanto nunca, por el momento, no vamos a conseguir un crecimiento. Ok, muchas gracias, Johanna.
Sí, en realidad hay algunos aspectos que usted menciona que son interesantes de analizar, ¿no? La gente en Guatemala se está acomodando mucho más que antes debido a las remesas familiares, porque obviamente pues los miembros de la familia, los jóvenes se van y empiezan a enviar dinero a los que se quedan acá, y los que se quedan acá pues simple y sencillamente se escudan en que no hay trabajo. Sin embargo, pues yo creería que hace falta realmente por parte del Estado crear esas condiciones para que la gente realmente pueda de alguna manera pues tener iniciativas y dar, digamos, ciertas facilidades, quizás manejar mejor los créditos a las micro, pequeñas y medianas empresas, que sería, digamos, otro mecanismo que puede utilizar el Estado, pero sobre todo que la gente también tome conciencia, ¿verdad? Que tiene que trabajar, pues, porque el problema es que si la gente se acomoda a lo que le mandan, entonces lo que vamos teniendo realmente pues es un problema serio en el mediano y largo plazo, pues, porque en el corto plazo pues realmente mucho de la pobreza extrema y el hambre que hay en Guatemala realmente se ha solucionado en parte con las remesas familiares. Lo vemos, por ejemplo, qué peso tienen las remesas familiares realmente en el ingreso nacional, pues, ¿verdad? Y si vamos a los pueblos, también vemos cómo los pueblos se han ido mejorando en la construcción de casas, por ejemplo. Ustedes ven que la gente está, digamos, en una situación un poco mejor en ese sentido, pero todo eso viene realmente de las remesas familiares. La tierra, pues, que ya está bastante fragmentada en lo que es, digamos, el área puramente rural, y se ha dejado de trabajar también porque no hay quien los trabaje, quien trabaje, porque la gente se fue a los Estados Unidos. Entonces, realmente esas migraciones para nuestro país, en vez de, bueno, no solucionan el problema de corto plazo, sí, pero realmente en el mediano y en el largo plazo le van a hacer mucho daño a Guatemala, pues. Y si a eso, pues, también añadimos el aspecto, digamos, de los nuevos guatemaltecos, de la reproducción humana en Guatemala, vemos que actualmente las mujeres ya no quieren tener hijos, pues, ¿verdad? Y eso lo estamos palpando. Yo creo que todos aquí lo sabemos. No sé cuántas de las señoritas que están acá están casadas y tienen hijos, pero les aseguro que las solteras no están, pero ni por donde pasó pensando en tener hijos, pues, ¿verdad? Todo se quiere, digamos, postergar a después, y esto pues también trae una serie de problemas, porque la fertilidad de la mujer no es la misma cuando se es joven que cuando ya se tiene una edad avanzada. Esos son problemas que se han vivido en otros países y que han llevado realmente a los países a convertirse en países donde existen más ancianos que jóvenes, pues, y el resultado lógico es quien trabaja, pues, ¿verdad? Porque ya los ancianos, pues, ya no lo pueden hacer. Entonces, los países, claro, los países ricos han recurrido a la migración externa, a la migración de estos países, porque acá, pues, todavía, digamos, tenemos una reproducción. Pero la realidad es que cada vez esa posibilidad se va minimizando más. Estados Unidos es un país que ahorita está en plena crisis, algo de lo que mencionaba la compañera. Efectivamente, ahí hay un problema serio, digamos, de trabajo, y se va a poner más serio.
en la medida en que esta crisis avance. Y en el caso, por ejemplo, de los países europeos, pues en realidad los países europeos tienen una expectativa muy diferente a la expectativa de Estados Unidos. La gente, digamos, que migra hacia estos países europeos tiene poco o casi ninguna oportunidad realmente de enviar remesas a Guatemala. Porque ahí lo que, digamos, puede ganar un extranjero, normalmente pues se le irá en vivir ahí. Lo que gana, digamos, un migrante hacia estos países europeos, en realidad pues es una mejor calidad de vida, eso sí, porque, digamos, ahí hay mejores prestaciones de salud, se puede vivir, digamos, en casas mejores. Hay una gran oportunidad en cuanto, digamos, a turismo, porque todos esos países prácticamente el turismo es uno de sus principales sistemas de producción, pues, ¿verdad? Entonces, estando, por ejemplo, ustedes en Francia, se pueden ir perfectamente a conocer toda Europa con muy poco dinero. Entonces, la gente que se vaya, lo que hace es precisamente ir a mejorar su calidad de vida, pero difícilmente le va a permitir un ahorro que puedan enviar para estos países, ¿verdad? De hecho, pues el sueño americano pues sigue siendo realmente el atractivo de las migraciones de nuestros países. Sí, Débora. Buenas noches, licenciadas y compañeros. Yo solo quería dar un comentario acerca de la educación aquí en Guatemala. Sí, cómo no. Que uno de los mayores problemas, aparte de que no hay buenas infraestructuras y que la calidad de educación aquí en Guatemala no es muy buena, en las áreas rurales, mayor inconveniente que aunque haya incremento de inscripciones para el año escolar, el problema es la deserción que hay, más en las fechas que se va a cosechar. Uh-huh. Y ahí es donde incrementa la deserción, ¿verdad? Uh-huh. Ese era mi comentario. Sí, muchas gracias. Sí, en realidad, ahorita voy con usted, Francisco. En realidad, miren, el tema educativo sí ha mejorado bastante en este siglo. La verdad es que el siglo pasado, pues, ya casi al final del siglo teníamos todavía casi un 50% de analfabetismo. Y obviamente, pues, en los primeros años de este siglo, pues sí se ha incrementado bastante la oferta educativa. Y otro aspecto, pues sí, es que en realidad, tanto, digamos, en las escuelas públicas como en las escuelas privadas, están llenas, pues, ¿verdad? Hay mucha gente que hoy, por ejemplo, les pongo el caso de una empleada doméstica. Antes, una empleada doméstica no tenía la oportunidad de pensar que sus hijos fueran a ir a un colegio o a una institución privada que tuviera ella que pagar, sino que tenían que ir a las escuelas públicas. Sin embargo, hoy hay mucha gente que en realidad, digamos, puede enviar a sus niños. Les estoy hablando de un estrato social que ha mejorado en el último tiempo, pues porque ahora, digamos, una empleada de servicio ya gana salario mínimo, ya tiene derecho a X, y ya no se quedan a dormir en las casas, pues es muy poca realmente, digamos, ese servicio que se puede ver ahora.
Anteriormente, o sea, ese sector de la población ha mejorado bastante y esto fue obviamente por la introducción de la maquila en nuestro país, por ahí por los años 80 del siglo pasado, y cuando se empieza a implementar la maquila en nuestro país, pues hay una fuga de gente que trabajaba en casas y que se va a trabajar a la industria de maquila. Entonces, ese tipo de cosas ha ido, digamos, mejorando. Y de ahí que lo que mencionaba Johanna, por ejemplo, de que el 80% de la población va a centros privados educativos. Y hay de todas clases, pues, ¿verdad? Hay hasta de colegios caros que no son buenos, colegios regulares, que es, pues, precio, que sí tienen una buena educación, colegios de bajo costo, que tampoco tienen una buena educación, pero en términos generales sí les puedo decir algo. Guatemala realmente no está tan mal en sus programas educativos con relación al mundo. Es más, yo podría decirles que en realidad si nosotros ponemos un niño de Guatemala y lo ponemos a la par de, bueno, en este caso podríamos ponerlo a la par de un español por el idioma, pero lo mismo sería ponerlo a la par de, ¿cómo se llama?, de un inglés o de un francés y pudiéramos por el idioma, ¿verdad? Aunque el idioma inglés ahora los niños ya lo aprenden y lo manejan bastante bien a partir de 8 o 9 años y los niños ya están hablando en inglés, pues. O sea, en eso hemos mejorado también bastante. Sin embargo, son algunos aspectos que muchas veces los vemos o los tomamos como que no realmente representan algo importante, pero en realidad sí representan algo importante. Yo creo que una buena investigación que se hiciera a nivel de estos aspectos nos arrojaría datos que nos sorprenderían verdaderamente. Sí, Francisco, disculpe. Muy buenas tardes, licenciada, muchas gracias. Sí, yo quería hacer quería dar unas opiniones rapidito para no poder quitar mucho el tiempo. Fíjese que con esto de los objetivos estos 8 objetivos de la Agenda del Desarrollo, pienso de que, por lo menos yo, ¿verdad? Mi análisis lo hago desde antes, desde el gobierno de Arzú, cuando Arzú de 1996 al 2000, todavía no estaban estos objetivos del milenio, porque No, eso es correcto. del 2000 al 2015, pero los objetivos de la Agenda 2030 fueron en el 2014. Es Pero yo correcto. recuerdo en el tiempo de Arzú, porque gracias a Dios yo siempre he tenido buena memoria para algunas cosas. Sí. No para todo. Entonces, yo sí me recuerdo que estaba esta Carmen Aceña. Estaban necios que querían privatizar la educación y que la educación fuera privatizada. Y me recuerdo que porque antes habían menos colegios. Ellos empezaron a dar licencias para tener colegios. Lo digo porque aquí está. Sí. Entonces, ahora, eso fue antes de que estos objetivos entraran. Correcto. Ya después, cuando entró Portillo, cuando entró Colón, nosotros podemos ver ahí, bueno, yo en lo general, sin tener ahorita estadísticas, podría dar a grosso modo una curva hacia arriba con lo de Portillo, porque me recuerdo que él empezó con la educación bilingüe porque a nadie le importaba si los demás hablaban. Porque aquí siempre han habido unas grandes diferencias. Sí. Entonces, pero en el tiempo de Berché, yo podría decir que la curva se inclina negativamente, ¿va? Porque Berché era otra mentalidad del 2005 al 2008 y luego ya en el tiempo de Colón, yo podría decir que ahí sí le dieron bastante importancia a la educación. Yo me recuerdo que había muchas cosas para que la gente pudiera estudiar. Pero con esto de
Con lo que sí yo podría decir que ninguno de los gobiernos pudo fue con lo de aquí lo tengo, déjenme ver, con esto de reducir la mortalidad infantil. ¿No? Y el otro asunto también que yo podría ver es de que nosotros olvidamos para qué se organiza el Estado. Y no nos percatamos también porque nos centramos tal vez solo en la economía o en nuestra vida personal, de que hay clases sociales. O sea, digamos, por ejemplo, un rico gana aproximadamente 160,000 quetzales al mes, y no es que más, ¿va? Mucha gente aquí nunca va a ganar eso, ni con toda su generación, ¿va? Entonces, la gente no, como que no ha tenido el roce de ver realmente lo que es estar en una clase social, ¿va? Entonces, yo creo que ahí también hay que ver cómo se reparte la riqueza también. Porque eso de que la gente haya migrado, la gente no migra porque se le dé la gana. La gente no se va a meter a México a que las secuestren, a que las violen, porque sencillamente están tiradas en una banqueta y no quieren trabajar. Yo no creo que la mayoría de gente sea así. Principalmente de las zonas del interior de la República, porque yo sí me recuerdo que cuando empezó la minería y empezaron a... Esa es la ventaja uno que ya está grande, ¿va? Que uno tiene memoria, da cuenta. La gente tal vez a veces porque no vivió eso. Cómo les quitaron las tierras, cómo los obligaron a vender, cómo limpiaron los ríos, cómo mataron los animales, principalmente en el gobierno de Berché. Y toda la tierra que se robaron en el tiempo de la guerrilla, ¿no? Porque yo, gente que me decía, mira, o vendemos o nos lo quitan, porque yo creo que de 2 metros o de 1 metro para abajo ya es parte del Estado. Entonces la gente, y si no, también llegaban con eso de, miren, por ejemplo, yo me acuerdo que lo de la palma africana, porque vi muchos videos, bueno, eso no los vi hace mucho tiempo, lo que pasa es que hay que buscar. A mucha gente le engañaban, miren, vamos a poner una cooperativa de piña, vamos a poner una cooperativa de esto, del otro, aquí van a trabajar sus hijos, porque dar estudio para que la gente no consiga trabajo o tenga sueldos de hambre es un engaño. Usted va a cerrar la universidad para ir a ganar, ¿qué? 3,000 quetzales, 4,500, 6,000, ¿cuánto cuesta un apartamento, por ejemplo? Para vivir más o menos un apartamento de 75 metros cuadrados, una pulga de apartamento, ¿va? Porque no, ¿cómo va a vivir uno en el 6º nivel? Claro, a la gente se le vende la idea de la exclusividad, ¿va? Pero hay apartamentos prefabricados, o sea, les venden tierra y sin nada, solo les venden el aire. Entonces, por eso yo sí pienso que acá no ha habido, la gente no migra porque se les dé la gana. Hay esa misma migración ha hecho que nosotros no estemos pasando la peor. Esos dólares no vinieran aquí, podríamos nosotros cubrir las importaciones y las deudas. ¿Cómo se podría hacer? ¿A cómo podríamos? Entonces yo sí creo de que, por ejemplo, el hecho de que digamos, por ejemplo, los objetivos de la Agenda 2030 tienen una participación, siento yo, y una colaboración en el sentido de que son más universales, porque hay más elementos y hay un enfoque, siento yo, más de sostenibilidad, ¿va? Entonces, yo sí creo de que yo no quiero, no voy a pasar del gobierno de Colón, porque después viene el de Otto Pérez, el de Alejandro Maldonado, el de Jimmy Morales, el de Yamatei, y ese ya, pues esos ya están dentro de la Agenda 2030, ¿va? Correcto. Pero sí, me recuerdo, yo estaba viendo, hace poquito estaba viendo en el 2009, fue cuando yo vi que la gente empezaron a crecer las remesas. Entonces, yo sí pienso de que, para culminar mi intervención, pienso de que en estos objetivos, el Estado no se organizó realmente para cumplirlos. Yo siento que no hubo
hubo una organización dirigida. Y no sé si habrían fondos, la verdad no sé, porque en ese tiempo no me preocupaba tanto el presupuesto. Ok. Sí, muchas gracias, Francisco. Mire, Parece que ahorita, Johanna tiene derecho de sí, respuesta. sí. Sí, ya vi. No, y eso está bueno, porque realmente eso es lo que debemos de aprender a hacer, pues, ¿verdad? Debemos de salir de nuestro confort y participar y hacer que realmente la discusión sea activa, ¿no? Animar, Sí, sí, me gusta realmente. Pero ahorita, Johanna, sí, mire, efectivamente yo estoy de acuerdo con usted en algunos puntos. Por ejemplo, Arzu fue uno de los que realmente, pues, fue uno de los que realmente, pues, logró las mayores metas de los últimos presidentes aquí en Guatemala. Cuando uno ve y estudia realmente ese periodo de Arzu, ve en las cifras reflejados todos los aspectos de adelanto que tuvo Guatemala en esos 4 años, por lo menos en lo que es, digamos, algunos aspectos. Quizás Arzu, lo que yo le criticaría realmente a él fue que abrió la puerta para algunos aspectos negativos en el sistema de salud pública. Porque antes de Arzu, los hospitales trabajaban mucho mejor. Y después, pues, él realmente empezó a hacer todo por contrato. Y ahí el problema fue que se le infiltró toda la mafia de las medicinas, pues, ¿no? Entonces, carreteras. Él que destruyó no, carreteras. él en carreteras hizo un montón. En cuanto, digamos, si ustedes revisan los datos estadísticos de ese periodo, se van a encontrar realmente que fue uno de los mejores que ha vivido Guatemala, pues, ¿verdad? En cuanto a adelanto a mejoras en los indicadores sociales. Yo, como le digo, lo único que vi en el gobierno de Arzu, porque como usted bien dice, pues esa fue una época que yo viví. Ustedes, pues quizás la mayoría estarían naciendo en ese tiempo y algunos creo que ni siquiera habían nacido. Pero yo ya era una persona de mediana edad, ya para entonces yo tenía más de 40 años, pues entonces ya tenía, digamos, la vivencia de lo que estaba ocurriendo en ese momento, pues. Luego usted menciona otro aspecto muy importante también del tiempo de Portillo, en el cual yo recuerdo perfectamente bien algunas políticas que llevaron a cabo en ese tiempo, que fue la de que todos los graduandos de educación media, para obtener su título, ya sea de bachiller, de perito contador, de maestro, de lo que fuera, tenían la obligación de analfabetizar a un número de personas, lo cual se llevó a cabo. Yo me recuerdo que los muchachos buscaban a quién no sabía leer para irle a enseñar a leer y a escribir, y así fue como realmente se logró en determinado momento superar ese problema de analfabetismo que teníamos nosotros en el país. Independientemente de que, digamos, esto nos sirva o no nos sirva para trabajar, porque en ese aspecto yo sí difiero un poquito con usted, Francisco, porque la verdad es que uno no estudia solo para trabajar, ni solo para hacer dinero. Desde mi punto de vista, desde luego, y con todo respeto, ¿verdad? Yo creo que realmente la educación le cambia la vida a la persona, le cambia la percepción del mundo, independientemente de que le sirva o no le sirva para ganar dinero, porque, digamos, el hombre, pues, no está hecho única y exclusivamente, digamos, de una manera
en donde solo vale la pena el dinero. Pues hay otros aspectos que son mucho más importantes. El hecho de que una persona, por ejemplo, sepa leer y otra no, le cambia totalmente la percepción de la vida y por lo tanto su entorno. Pero sí, estoy totalmente de acuerdo con usted en que realmente hubo grandes avances en esa época, empezando con la antelación que hubo antes del plan del milenio, que fue, digamos, la de, ¿cómo se llama? La del periodo de Arzú, pues, ¿verdad? Entonces, sí, digamos, en ese sentido, sí, y sin embargo, digamos, en cuanto a lo que se hablaba de que la gente realmente no migra porque quiere migrar, en eso estoy totalmente de acuerdo con usted, se van porque en Guatemala no hay oportunidades, y esas oportunidades son obligación del Estado, porque como bien usted dijo, realmente el Estado se organiza para eso. El problema es que a corto plazo se obtienen buenos resultados, pues, porque como les digo, si ustedes van, por ejemplo, por ahí por Huehuetenango o Xela y se meten a las aldeas y van a platicar con la gente, y ven realmente cómo tienen sus casas ahora, cuando antes eran unos ranchitos. ¿Y por qué? Porque el hijo se fue a los Estados Unidos y les manda dinero, o el hermano, o qué sé yo, se fueron todos los hijos. Pero el problema está en que la gente que se quedó, como dice que no tiene trabajo, efectivamente no hace nada por conseguirlo porque tiene de alguna manera su remesa familiar que le cubre esas necesidades. Y esto en lo que se traduce es en que realmente nos convertimos entonces en una sociedad pasiva en ese sentido. Yo creo que la gente tiene que tener un incentivo de vivir, de producir, de ser realmente, digamos, efectiva en lo que es su vida en general, pues, ¿verdad? Entonces, sí, yo creo que sí tenemos, digamos, ese tipo de cuestiones. Y quiero aprovechar también para todos los compañeros que todavía están haciendo su análisis y su investigación, que por favor lean bien la guía. Una de las cosas que yo les recomiendo ahí es que en cada periodo, que en cada tema que ustedes investiguen, busquen la referencia estadística que les pueda permitir a ustedes hacer un comentario respecto a lo que están diciendo. Y no nos quedemos únicamente con lo que leemos en el Catún, porque esa no es la idea. El Catún dice, bueno, estos son nuestros objetivos y estos son nuestras metas. Ah, bueno, ¿qué es lo que les corresponde a ustedes? A ustedes lo que les corresponde es investigar qué se hizo con eso, pues. Buscar cifras, ver los, ¿cómo se llama? Los presupuestos generales de la nación, ver hacia dónde se ha ido la inversión y no quedarnos única y exclusivamente con las 2, 3 páginas que leamos del Catún, porque ese no es el fin realmente. El fin es que el Catún nos sirva de referencia para que ustedes se vayan acostumbrando a lo que es una investigación y a lo que es, de alguna manera también, criticar de una manera positiva o analizar o hablar sobre un documento determinado, pues, ¿verdad? Entonces, esa es realmente la idea. Y sí, como les digo, me gusta que haya precisamente la participación espontánea de todos ustedes y ojalá que el día de mañana yo no tenga que estar agarrando la lista para hacerlos hablar, sino que ustedes mismos levanten la mano y digan yo quiero opinar, ¿no? Sino que al contrario, que yo vaya anotando y bueno, este va primero y este va después. Así que bueno, Johanna, podemos ahora sí darle la palabra y disculpe el atraso. Licenciada, le puedo hacer una preguntita así corriendo. Saludos, sí. William, buenas noches. Sí, William. Una preguntita, eso de que a los graduados los obligaban a dar clases, ¿en qué época fue, Lic? Fue en la época de Portillo. Eran los que se iban a graduar, tenían que presentar, digamos, a
a varias personas, no me recuerdo si eran 3 o 4 o algo así, no me recuerdo el número, pero era una obligatoriedad, si no, no le daban su título. Es que yo me gradué del 88 al 90 y no me acuerdo de eso. No, es que eso es anterior. Portillo estuvo en el 2003. Del 2000 al 2004. Del 2000 al 2004, o sea, en el 2003 más o menos fue eso, 2002 por ahí. Gracias, Rick, perdón. Vivía en Alemania, de plano. Sí, pero sí fue una buena política. La verdad es que Portillo hizo algunas cosas que también hay que reconocer, la verdad. Johanna, perdón, disculpe. No hay problema, muchas gracias ahí por el espacio. No, solo comentando ahí lo que decía el compañero don Raúl acerca de los migrantes, ¿verdad? Que yo lo ponía, es metafórico, ¿verdad? En decir que se van a sentar a las banquetas, sí, no, y obviamente yo considero que sí, hay un porqué de que estas personas estén migrando, ¿verdad? No solo por querer hacerlo, yo comprendo, pero realmente creo que todos deberían de tener el mismo objetivo, ¿verdad? De mejorar todos, de que sea algo común, de que sea algo para la comunidad, no solo en sentido de, yo mejoro y no importa el resto, ¿verdad? Yo comprendo esa parte, pero sí considero que de la manera en que lo están haciendo no es la correcta al final de cuentas, porque en vez de haber un cambio positivo para la sociedad, estamos retrocediendo. Por ejemplo, ¿verdad? Hay madres, hay mujeres que están haciendo este viaje, ¿verdad? Se puede decir así, embarazadas, con cierta cantidad de niños y que la verdad, como dijo don Raúl, yo estoy totalmente de acuerdo, que él menciona que atraviesan un montón de circunstancias en ese transcurso, entonces lo podemos ver, no hay educación, son niños que no en este tiempo no se sabe cuánto va a ser, es un año perdido en educación, se puede decir así, es pongamos un tiempo, un plazo, ¿verdad? Son meses donde estos niños no van a tener una buena alimentación, donde no van a tener educación, donde están en riesgo a salud, a un montón de cosas. Entonces, sí considero que tal vez están mal informados, se puede decir así, porque yo sé que su meta es el sueño americano, como lo menciona, pero sueño americano es si esas personas realmente llegan a trabajar, a buscar un empleo, y hay muchos ejemplos de eso, de gente que realmente va a trabajar en construcción, que va a trabajar en albañilería, en carpintería, gente que sabe electricidad, pongamos, entonces es gente que realmente va a buscar ese sueño para que esas personas luchan por tener esos documentos, estar legales allá, van a cultivar también, ¿verdad? Ya que aquí no se les está dando esa oportunidad. Sí, considero que sí, si lo supieran aprovechar, ¿verdad? Pero pongo lo de estar en las calles, salen muchas noticias a diario sobre la economía de Estados Unidos. Sí, es cierto, ahí les proporcionan salud, cosa que en sus países no, y en cuenta Guatemala, obviamente, pero considero que hay que hacer algo también, ¿verdad? No solo es de hacer el transcurso solo porque sí. Entonces, sí creo yo que realmente no se está llevando a cabo con el propósito en el que ellos van. Eso es a lo que yo considero que es importante, ¿verdad? Entonces, nada más ese era mi comentario, ¿verdad? Sí, gracias, Johanna. Licenciada. Permítame un momentito, Karen. Efectivamente, yo considero, yo le entendí perfectamente a usted cuál era cuál fue su exposición, pues, ¿verdad? Y estoy de acuerdo con usted. Luego, porque al final el problema es que esas remesas que están viniendo se están yendo al consumo. Mientras que, digamos, la gente que está recibiendo esas remesas familiares, en vez de estar sentada, como usted dice, debieran de estar pensando en tener una iniciativa de producción, pues.
Y no estar esperando a ver cuándo viene la remesa, pues, sino, qué sé yo, de alguna manera está bien. Ya tengo mi mínimo vital cubierto con la remesa y ahora, ¿qué hago yo realmente para poder desarrollarme un poco más allá? Pues. Y el peligro es ese, el peligro es que nos convirtamos en un pueblo que nos acostumbremos a poner la mano, pues. Que es una de las grandes críticas que se le hacen al partido de la UNE, ¿va? Porque la realidad es que, digamos, eso de la bolsa solidaria y todo eso, lo que forma realmente son seres humanos que se van acomodando a una zona de confort y que después no salen de ahí, pues. Entonces, si el Estado me da de comer, ¿para qué voy a trabajar yo? Pues? Y hay un viejo adagio chino que dice, no le regales un pescado, sino enséñale a pescar. Pues. Y eso es realmente lo importante, porque eso viene hoy, pero ¿y mañana? ¿Qué pasa si mi hijo que se fue o mi familiar que se fue a los Estados Unidos y que me manda las remesas, se muere y ya no me manda las remesas? Entonces tenemos que prepararnos para eso. Y para eso lo que tenemos que hacer es educarnos, porque como le decía, eso nos cambia la perspectiva de la vida, pues. Y eso es sumamente importante para los seres humanos. Pues. ¿Sí, Karen? Licenciada, pues yo difiero un poco con eso, ya que las personas pues no tienen la educación suficiente como para saber en qué invertir cuando se van a Estados Unidos. Es más, muchas veces solo migra una persona de la familia. Entonces, con lo que él migra, tienen que subsistir acá y más que todo sobrevivir. Yo he estado en el campo porque ahí me toca trabajar y uno se da cuenta de las condiciones, pero vamos a que solo logran tener un crecimiento económico más no un desarrollo, y no es porque ellos quieran, sino porque así se dan las condiciones. Entonces no pensaría que es porque ellos no quieran hacerlo, sino porque así está la educación que ellos han tenido y que ellos tienen. Y además el Estado pues no provee de la educación necesaria como para que ellos puedan optar a mayor educación superior. Incluso hay mucha deserción en la educación primaria, no digamos en educación ya más avanzada. Entonces sí difiero un poco con ese pensamiento. Sí, es que no es necesariamente que estemos, digamos, aquí en la línea de decir que digamos, la gente se va porque se quiere ir, ¿no? O que, digamos, las remesas que manda no son suficientes tanto para el consumo como para la inversión. La verdad le digo, mire, hay mucha gente que uno ve que sale adelante. Yo le digo, yo empecé a viajar al interior de la República más o menos por ahí por tal vez como por 1985, 86. Y me mantuve, digamos, en trabajos en el interior de la República. Me tocaba a veces subir a comunidades que estaban hasta arriba de un cerro o una montaña. A veces teníamos inclusive que caminar y llevar en burro material para poder ir a hacer un proyecto a una comunidad bien lejana, pues. Y le digo, a través de eso, yo viajé más o menos desde 1985, como le digo que fue un poquito después de que se aprobara la actual Constitución de la República, que mejoró un poco la cuestión de la guerrilla, porque también antes de eso era un problema. Uno no podía viajar porque era demasiado peligroso, pero más o menos de 1985 para adelante se podía viajar muy tranquilamente al interior de la República, sobre todo ya en la década del 90. Entonces, conocí eso muy de cerca y vi cómo cambiaron las comunidades.
Cuando yo conocí Shela, por ejemplo, era una ciudad que parecía un pueblo tranquilo, pues. Hoy usted llega ahí, es una cosa terrible, pues, el tráfico, el desarrollo que ha tenido los centros comerciales, y un montón de cuestiones que se han dado y que ha cambiado totalmente la apariencia de lo que era, pues. Pero no solo ha cambiado la apariencia, sino también la forma en que la gente se comporta. Porque eso también es real. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando en el periodo de Arzún, que empezó, digamos, a hacerse los proyectos del Estado por contrato, y se empezaron a contratar empresas para que hicieran la obra pública, era muy diferente. Yo me recuerdo, por ejemplo, que le digo yo, como en 1997, 98, por ahí, 96. Uno llegaba a las comunidades, por ejemplo, y decía, bueno, mire, vamos a hacer una escuela, la vamos a hacer en forma tripartita. Ustedes van a poner como comunidad la mano de obra no calificada, y la empresa va a poner tal cosa, y el Estado va a poner tal cosa, y vamos a sacar adelante la obra, y ahí va la gente. Sin embargo, más o menos como unos, ¿qué le digo yo? 8 o 10 años después, la cosa era diferente, porque ya la gente no colaboraba. Ya la gente entró también dentro de esa vorágine de corrupción. Que ni modo, cuando fue nuevo, cuando se cambió de la ejecución por administración, que le hacía obras públicas, UCE o cualquiera de los otros ministerios, por administración, a hacerlo por contrato, pues la gente estaba anuente y estaba entusiasmada realmente para hacer las cosas. Pero poco a poco se fue corrompiendo el sistema. Y después, 10 años después, usted veía que la actitud de la gente de las comunidades era totalmente diferente. La gente, cuando, digamos, iba a hacer la obra y les decían, pues mire, usted tiene que poner la mano de obra no calificada, ellos mismos imponían que si querían hacer la obra, la empresa les tenía que pagar la mano de obra no calificada, aunque en el contrato pusieran que no se la iban a pagar. Y ahí fue donde precisamente, digamos, como les digo, empieza la corrupción, que se extendió a tal grado que llegó realmente a las comunidades, a la gente sencilla, que había estado acostumbrada a trabajar por su pueblo, pues. Ahora ya no lo hacían así, ¿no? Ahora ellos querían que la empresa se los pagara todo. Y eso pues fue encareciendo obviamente los proyectos, pues, ¿verdad? Porque la empresa tenía no solo que calcular el costo del proyecto real, sino que además tenía que incluirle un costo que era la mano de obra no calificada y luego maquillar ¿cómo se llama? La propuesta para que pasara, pues. Esa fue una de las formas de corrupción que se fue dando. Y esa corrupción no era solo a nivel alto, sino que se llegó hasta los niveles más bajos, como les digo, ya dentro de la gente de la propia comunidad. A tal grado que yo fui testigo en una oportunidad que una empresa estaba haciendo un proyecto de un puente y necesitaba tierra para algo ahí del puente, ¿va? Y bueno, pues vieron un cerrito ahí y se fueron a rascar la tierra para trasladarla a la construcción. Vino la comunidad y dijo, no, esa tierra me la paga. Entonces, realmente, como le digo, hasta ahí llegó la corrupción. Y luego, pues, ¿qué hizo el Estado? El Estado, su mayor problema fue, o sea, ¿cómo abrió la puerta el Estado? La abrió cuando le dijo a la comunidad, ustedes mandan. Y entonces ellos se sintieron con poder y empezaron también ellos a ejercer la corrupción. Y en un sistema
de un estado como Guatemala, uno de los mayores frentes de la corrupción es precisamente la burocracia. Mientras más gente ponemos a controlar, más corrupción hay. Porque cada uno que controla quiere una parte de lo que se está haciendo. Y ahí es donde viene precisamente el problema. Mientras más pongamos burocracia y que ahora viene el de la Secretaría Ejecutiva y que de ahí viene el alcalde y que de ahí viene el no sé qué y que de ahí viene el no sé cuánto para ver que el proyecto vaya bien y que le exijan a la empresa. Entonces el problema viene que cada uno de los que mandan o supervisan exige una parte, pues. Entonces, una pregunta. sí, William, permítame un segundo, o sea, ahorita voy a terminar. Ok. Y entonces, el problema viene de ahí, en la medida en que nosotros sigamos con un sistema como el que tenemos, en esa medida vamos a seguir teniendo corrupción. Realmente no deberíamos de tener tantos controles, sino que al contrario, menos controles, pero efectivos. Porque si no, pues desafortunadamente la situación va a seguir así. William, no sé si es muy larga su pregunta, porque Francisco está pidiendo la palabra. Entonces, ya tenemos pocos minutos. Adelante. Ya tenemos pocos minutos. Bueno, entonces, Francisco, por favor. Francisco. Licenciada, gracias. Disculpe, es que me tuve que pasar al celular porque me quedé sin la internet de aquí de la computadora de la oficina. ¿Cómo no? Yo considero de que nosotros debemos de tal vez hacer una comparación con China, por ejemplo, otros países que salieron de su desarrollo. Creo que el gobierno, nosotros no nos damos cuenta tal vez la importancia que tiene el gobierno dentro de nuestras vidas. Posiblemente la sociedad no magnifica. Estamos enajenados del gobierno, esa es la realidad. Sí, no magnifica el gran valor que realmente tiene la organización, las instituciones, ¿verdad? Para todos nosotros, vamos a hablar desde las alcaldías, por poner un ejemplo, hasta los 3 poderes del Estado, pasando por las demás entidades centralizadas y descentralizadas. Pero yo creo que también hay otra parte fundamental acá, que es de que nosotros como sociedad en sí estamos muy divididos. Aquí nosotros nos hemos dividido, pero creo que en esta parte, lo que usted dijo, yo también estoy muy de acuerdo con usted, no se estudia solo para trabajar. Perdón si mi mal capacidad mandó ese mensaje para que se interpretara así, pero no, yo no pienso eso. Yo sí pienso que uno debe de saber filosofía, historia, administración de empresas, matemáticas, etcétera. O sea, yo sí pienso que hay que ser bien versátil en ese aspecto, ¿verdad? Y no se estudia solo para trabajar, se estudia para la vida en sí. Pero yo creo que esa misma poca... Por ejemplo, yo, gracias a Dios, he tenido la oportunidad de viajar, entonces he visto algunas cosas, he tenido relaciones con otras personas de otros países y eso también ayuda a ir a ver otros países. Por ejemplo, yo me recuerdo la primerita vez en 1990 cuando yo pisé Estados Unidos. El primer aeropuerto que yo pisé de Estados Unidos, no lo podía creer, cómo estábamos en Las Vegas. Entonces, para mí, yo en ese tiempo tenía como 22 años, creo yo, algo así, o algo así como 25, algo así. Entonces, para mí fue impactante y yo ya había ido a otros países del sur, ¿verdad? Pero no había ido en sí a la cuna del capitalismo, llamémosle así, ¿verdad? Entonces, yo sí creo de que es importante esa relación, porque nosotros como seres humanos, tal vez como guatemaltecos, cuando llegamos a los Estados Unidos, realmente no valemos nada, no somos nada.
y uno siente la discriminación que se siente, que uno muchas veces hace aquí. Entonces, claro, eso uno no lo magnifica, y a veces hasta un buen consejo es malinterpretado. Hasta algo que tú hagas de corazón, la gente lo puede tomar a mal, porque dice, ese señor, ¿cómo me dice eso? O ¿por qué me dijo tal cosa? O ¿por qué no entiende lo que yo entiendo, que yo soy así? No, no es así. Sino que tal vez, yo sí pienso que ahí es donde nosotros venimos y tenemos que ponernos a pensar, por ejemplo, en esta clase, por ejemplo, yo solo conocí la mano de obra, el instrumento de trabajo y el objeto de trabajo. Ya después, cuando regresé a la universidad, me di cuenta que habían agregado la capacidad empresarial, pero yo no estudié así la economía, no la estudié así. Entonces, pero yo ya había entendido eso, y eso muchas veces a la compañera que hizo la mención de que muchas veces la gente no tenía la capacidad de invertir. Yo sí estoy muy de acuerdo con ella, porque digamos, si nosotros somos economistas, ¿por qué no ponemos una empresa nosotros? Yo creo que sería obligación que todos como economistas pusiéramos una empresa. Yo me acuerdo que el licenciado que nos dio historia yo regresé en el 5º semestre, y él dijo, es que aquí falta un curso de emprendimiento. Ya me pareció muy razonable, porque si nosotros le vamos a decir a la gente cómo hacer, yo creo que aquí hay gente que nunca ha vendido un chicle, pero sí le quiere decir a la gente como yo, que ya ha puesto empresas, cómo hacer negocios. Entonces yo pienso que nosotros como economistas no solo debemos de conocer cómo es el mercado inmobiliario, cómo es la bolsa de valores, cómo se maneja la economía a nivel geopolítico, la economía de comercio exterior, la economía regional, la economía nacional, la economía de las casas, mi propia economía personal, mi economía de la familia. Creo que nosotros deberíamos de ser eruditos en todo, y lo más principal, creo que todos, así como le enseñaron a los maestros, obligaron a los maestros a enseñarle a escribir a la gente, a leer y a escribir. Donald Trump tenía un programa que se llamaba, el no sé qué se llamaba ese, pero ahí llegaba gente y le decían, bueno, tenés tanto dinero y andá, mira cómo pones un negocio. Y yo me recuerdo que un señor hizo un negocio de cabras y cosas así. Yo creo que a nosotros también nos deberíamos de, porque es muy fácil decirle a la gente, mire, usted no puede. Es fácil, es fácil criticar, pero sería bueno. Yo por lo menos tuve una empresa de venta de computadoras más de 21 años, y es uno de los mercados más competitivos que pueden haber. Si no vendes el inventario, perdés el 5% mensual. Si en 8 meses no vendes algo, ya bajó el 40% de tu costo. Prácticamente lo tenés que desahuciar, porque cada 6 meses viene la tecnología nueva. Entonces, y además habían miles de empresas, y todavía hay. Entonces, yo sí creo que es bueno porque yo veo a Petro, veo a Correa, veo muy buenos economistas, y creo que también un economista que realmente quiere triunfar, no solo quedarse, como dijo usted, en el ámbito económico, debe lanzarse a la política. Yo creo que Correa lo ha demostrado Petro, y ahí está Milei en Argentina, con su teoría libertaria. Yo estoy 100% en contra de Milei, yo estoy 200% en contra de Milei, pero aún así se tiró. Yo ya estaba leyendo de que en Argentina, de lo que más se gradúan es de economistas en el año. Entonces, y estaba viendo los sueldos y todo. Entonces yo creo que Argentina debería ser un país que nosotros obligados deberíamos de ir a conocer, aunque sea mochilero, ¿va? Pero creo que sí, y disculpe, profesora, si en un momento dado yo me lancé ese mal mensaje de que yo pensaba de que solo había que estudiar para trabajar. No, lo que pasa es que recuérdese que el salario es parte de nuestra vida, y no, vivimos de definitivamente. eso, ¿verdad? No fue tanto por eso. Yo hice la aclaración porque usted hizo nada más mención de algo que realmente es intrascendente, ¿va?
Usted dijo, ¿para qué vamos a ir a la universidad si después nos van a pagar 3,000 o 4,000 quetzales? Pues, ¿verdad? Como diciendo, no vale la pena, ¿va? Pero no, yo entiendo perfectamente, entiendo perfectamente su forma de pensar. Realmente usted es una persona que tiene mucha experiencia y tiene una forma de expresarse bastante correcta en muchos aspectos. Manifiesta pues un grado de comprensión y de inteligencia que realmente viene acorde también con que ya no es tan joven, me parece, pues, ¿verdad? Aunque en realidad pues no lo sé. No, Pero por lo que he hablado, en sí este me año da... cumplo 60, licenciada. En este sí, año pues, cumplo 60, pues sí. ya tiene una buena experiencia y ha sido una experiencia muy productiva, ¿no? Yo lo felicito por eso. No, yo solo Sí, hice el yo comentario. empecé en la universidad en el 83, en el 84 y mediados del 85 y me fui y de ahí regresé al 2019 para ahorita. Tuve un accidente, tuve que dejar un año de estudiar y cuando regresé ya estaba la plataforma y me tuve que adaptar a esto. Ajá, pero ha Fíjese sido muy que, interesante. no, fíjese que en realidad le voy a contar algo. Hace, ¿qué? Le digo yo, unos 15, 20 años. En mi clase siempre había gente adulta, muy adulta. Porque, digamos, ahora ya no hay. Ahora es rarísimo que haya una persona ya... Me encuentro un viejito. Sí, ya de su edad, pues, ¿verdad? Entonces, y eso es muy bueno realmente para los jóvenes, porque una de las cosas principales que uno debe de hacer cuando es joven es aprender de las experiencias ajenas. Eso es bien importante. No hay necesidad de caerse y romperse las rodillas para saber que eso duele. Si uno logra aprender de que aquella persona se cayó, se rompió las rodillas, y decir, bueno, yo no me voy a caer, sino que voy a tener cuidado porque ya aprendí que si hago lo que esa persona hace, me va a pasar lo mismo. Y yo creo que ese es un gran éxito en el ser humano, pues. Ahora los grupos son jóvenes, pues, ¿verdad? Yo casi todos mis grupos son de aquí y yo creo que los muchachos, pues, realmente no pasan de 24 o 25 años la mayoría, pues, ¿verdad? Son poquitos los que, digamos, están, digamos, ya con cierta experiencia de vida que la van de alguna manera concatenando con toda esa teoría que van adquiriendo a través del tiempo. Porque eso es realmente lo que lo lleva a uno. Y hay una cosa que también es muy importante. Yo a los 21 años ya pagaba mi propio apartamento, vivía solo, tenía que ver mi comida, tenía que ir a trabajar y ya era totalmente independiente a los 21 años. Yo no vivía en la casa de mi mamá ni dependía de nadie. Entonces, yo creo que esa parte también siempre me ha gustado y por eso fue que me tiré al agua con las empresas, ¿verdad? Porque uno aprende a ser independiente y eso muchas veces cuesta. Yo sé que porque yo tengo amigos míos y yo sé que cuesta, entonces, y yo sé que a veces yo he caído en ese error. Yo soy el primero que da un paso adelante. A veces uno habla y uno se equivoca porque uno no lo ha pasado, no está en los zapatos del otro. Entonces, por eso es que yo a veces procuro tratar de ser un poco prudente y cuando hablo con jóvenes, así como acá que el grupo es joven, posiblemente algunos que yo ya veo que no son tan jóvenes, ya pasan de los 30 y pico, tal vez ya hasta tienen familia. Ajá, entonces, tal vez, pero todavía para mí siguen siendo jóvenes. Claro. Porque ya mis hijos, por ejemplo, unos ya tienen más de 30 y algo. Entonces ya, yo los miro jóvenes todavía. Sí, muchas gracias, Francisco. Bueno, solo un último comentario al respecto. Sí, ya son más de las 7, ahorita vamos a cerrar. Solo un último comentario para que no se quede en el tintero. Y cuando yo hablo de que la gente puede invertir un poco de lo que tiene, muy bien, jóvenes, buenas noches. me refiero a que hay inversiones de diferente naturaleza y de diferente escala.
Mm.